Diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento Nacional, Alfonso Marquina, diputado. Bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Muy buenos días, Gabo. Gracias por esta invitación y buenos días para todos los televidentes. Mire, diputado, nos vamos a dedicar la mañana de hoy al tema económico. Hay expectativas sobre estos anuncios que vaya a dar el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de hoy. Pero antes de entrar con la materia económica, sí me gustaría su opinión respecto de lo que fue ayer la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional en primera discusión. Dijeron desde la bancada del PSV que era una ley de amnesia criminal, pero además señalaron que esta ley, que fue aprobada ayer en primera discusión, contempla, entre otras cosas, el perdón o el olvido para delitos que ellos dicen como de narcotráfico, de homicidios, de prácticamente robos, corrupción, delitos a la propiedad pública, etcétera, etcétera. ¿Realmente esto está en esta Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional? Sí, bueno, mira, Gabo, lo primero que hay que aclararle a la gente es que hasta el más torpe de las dictaduras nunca reconoce tener presos políticos. Siempre hacen lo que los abogados llaman simulación de hecho punible para poder justificar de que son políticos que están presos. Y en este caso en Venezuela hemos visto cómo se les ha inventado delitos penales a muchos venezolanos, pero que en realidad el trasfondo, la verdadera razón de ser, es el hecho de que tienen una posición distinta desde el punto de vista político al gobierno nacional. No debemos olvidar, por ejemplo, el caso de Manuel Rosales, cuando vimos al propio presidente de la República del momento dar la orden de que metieran preso, y hasta dijo, misión Manuel Rosales va preso. Y vimos entonces luego a todos los seguidores del gobierno tratar de inventarle delitos al señor Rosales. Luego vimos el artículo, el caso de los jóvenes venezolanos que estaban protestando el año pasado, en el año 2014, perdón. Esos Que jóvenes muchos incluso fueron acusados hasta de terroristas. de terroristas y de delitos que tienen que ver con drogas. Y todos sabemos que fue realmente una operación donde se sembró a muchos jóvenes inocentes cuyo único delito era pelear por un futuro mejor, por un cambio que permitiera desarrollarse personal y profesionalmente. Entonces, aquí estamos hablando de que a muchos venezolanos se les ha privado de libertad, inventándoles delitos de terrorismo, inventándoles delitos de corrupción, inventándoles delitos hasta de narcotráfico. Y entonces esta ley lo que procura es precisamente eso. Lo que Pero, ¿y qué pasa es que pasa? ayer el gobierno Ajá. leía parcialmente los artículos. Por ejemplo, cuando hablaba de los de tráfico de drogas y decía el diputado o los diputados que intervinieron por el gobierno, artículo 30, perdón, se concede la amnistía de los hechos considerados como delitos de tráfico de drogas en menor cuantía, tipificados en el artículo 149, segunda parte y 151. Hasta ahí leían. Lo que no seguían leyendo, que está en la ley, es que cuando su supuesta comisión se hubiese producido en campamentos o cualquier tipo de reunión de manifestantes que se hayan congregado con alguno de los fines previstos en el artículo de esta ley. Es decir, no Ese estamos se circunscribe hablando, no estamos específicamente a hablando un por lo menos a evento. los señalados de narcotráficos en el gobierno, no estamos hablando de eso ni de cualquier otro ciudadano que cometa ese tipo de delito, estamos hablando de esos jóvenes, la inmensa mayoría universitarios que estaban protestando y que en una operación comando de la DC se les sembró para tener algún tipo de evidencia o de prueba o de supuestas pruebas para incriminarlos en delitos penales. Ahora, diputado, hay ejemplos como los que circularon hace algunos meses, un par de años, donde, por ejemplo, el joven Loren Salé se veía en un video hablando de colocar bombas en algunos puntos entre la frontera colombo-venezolana, específicamente en el estado Táchira. Eso se calificó y se evidenció como una prueba de actos terroristas según el gobierno nacional. ¿Estas actuaciones podrían ser amnistiadas también en esta ley? En ese caso, mira, habría que primero verificar la autenticidad de la prueba. Recuerda que estamos hablando de unas supuestas grabaciones a las cuales no se ha tenido acceso para verificar si es cierta, si es falsa, si es editada, si es montada. Y realmente cuando tú ves todos estos vicios en los procesos, entonces lamentablemente estamos en presencia de juicios políticos. Entonces aquí lo que se busca en Venezuela es la restitución de la justicia, no es de la impunidad, pero en todo caso también es la restitución de la reconciliación. Ya basta de que el país siga dividido, enfrentado,
por razones que lamentablemente han venido despertando las miserias de cada ser humano, tanto de los que están en el gobierno como de muchos que estamos en la oposición. Yo creo que es el momento de reunificar a Venezuela. Para eso tenemos que reconocernos, tenemos que respetarnos, pero sobre todo tienen que haber reglas que de manera igualitaria premien, pero también sancionen a quienes violenten esas reglas. Parte del artículo 16 de la ley de amnistía dice que quedan, entre otros párrafos del artículo 16, dice que quedan exceptuados de esta ley de amnistía los delitos de homicidio doloso en cualquiera de sus modalidades, lesiones, violación de los delitos, violaciones a niños, la indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes, secuestro, tráfico de drogas de mayor cuantía, peculado tipificado en los artículos 54 y 56 del decreto con rango, valor y fuerza de la ley contra la corrupción, además también casos de corrupción fuera de los eventos circunscritos y señalados específicamente por esta ley de amnistía. ¿Alguna persona, diputado, que pueda estar inmersa o señalada o imputada por algunos de estos delitos podría tener alguna rendija en esta ley de amnistía para obtener algún beneficio procesal? No, de ninguna manera. Yo creo que están bien tipificados cuáles son los delitos que se imputan. Ni siquiera se discute la autenticidad o no de esas imputaciones, pero además se relacionan claramente con eventos y hechos políticos. Esto no es una amnistía general de que cualquiera que haya delinquido en Venezuela puede quedar en libertad o puede gozar de la impunidad. La impunidad lamentablemente ya existe en Venezuela cuando el 96% de los casos no son procesados, no son investigados, cuando más del 60% de los delincuentes capturados en flagrancia salen en libertad porque o la policía no presenta debidamente los informes a Fiscalía o Fiscalía no presenta los casos, los cargos ante los tribunales de la República o en los tribunales se les otorga libertad por manejos indebidos en esos procesos o cuando al final queda alguno sancionado o castigado, entonces viene el gobierno con las famosas operaciones Callapa y pone nuevamente al delincuente en la calle. Eso sí es impunidad, eso sí tiene que preocupar a los venezolanos. En este caso estamos hablando específicamente de señalamientos o de acusaciones que tienen realmente un trasfondo político, indistintamente de los cargos que se les están señalando, porque como dije en un principio, son simulación de hechos punibles de gobiernos totalitarios, intolerantes, que no reconocen ante el país, ante el mundo, que tienen presos políticos, sino que pretenden hacer ver que en realidad son políticos presos. Para finalizar con este tema y pasar al aspecto económico, diputado Marquina, ¿cuál es el procedimiento ahora con la ley de amnistía para que sea aprobada en segunda discusión y sancionada además por la Asamblea Nacional? El que establece en la Constitución Nacional ahora se remite a la comisión con competencia, en este caso es la Comisión de Política Interior. Allí se deben hacer las consultas públicas, se tiene que empezar a discutir dentro de la comisión artículo por artículo, elaborar el informe y pasa nuevamente a la plenaria para que sea sancionada en segunda discusión. ¿Está blindada la ley de amnistía ante cualquier denuncia de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de la República? Ante cualquier denuncia de inconstitucionalidad, por supuesto que está blindada. Eso no significa que el instrumento que se aprobó ayer no pueda, durante el proceso de segunda discusión, ser modificada. Se le pueden adicionar artículos, se le puede suprimir algún otro, pero en definitiva está blindada constitucionalmente y por supuesto se le va a blindar aún más en lo que es el procedimiento de formación de la ley. Hay expectativas, diputado, y pasando al tema económico, usted como presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, para hoy se esperan estos anuncios por parte del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. En primera instancia, ¿qué espera usted? Anuncie hoy el presidente Nicolás Maduro y qué valoración tiene acerca de esta sustitución de última hora que se conoció del vicepresidente por el área económica de Luis Salas, ahora al ministro Pérez Abad. Mira, yo no voy a emitir opinión de por qué lo destituyeron. A mí lo que todavía me termina siendo inexplicable es cómo lo nombraron. Pero en todo caso, lo importante es que los venezolanos entendamos que los anuncios que hasta ahora se han filtrado, se han asomado, no vienen a resolver los problemas del país. Vendrían en todo caso a resolver los problemas del gobierno. Pareciera que dentro de esa voracidad fiscal, el gobierno lo que trata es de generar más bolívares para él, para poder seguir con ese gasto dispendioso e irresponsable. Fíjate tú, cuando tú liquidas la producción nacional y la sustituyes por importaciones, eso es lo que te ha traído como consecuencia hoy
el hecho de que no tengamos los niveles de escasez y de desabastecimiento que estamos sufriendo. Entonces hay dos soluciones, una, producir más, y otra, tener los recursos, las divisas necesarias para tener importaciones mientras esa producción llega a los anaqueles de los abastos venezolanos. En todo caso, ¿cuál medida está siendo anunciada para resolver eso? Hasta este momento no hay ninguna en concreto. Lo que se habla es de evaluar lo que tenemos son las mismas divisas, pero el gobierno va a tener más bolívares. Cuando tú hablas de aumentar la gasolina, no es que estás generando más divisas, estás generando más bolívares para el gobierno. Así que estas medidas, que no vamos a entrar en la discusión de que si son necesarias o no lo son, porque si son necesarias, habría que ver es la cuantía de cada uno de los anuncios que se haga, aisladas no resuelven ningún problema. Aquí lo que importa es generar confianza entre los venezolanos, tener políticas de promoción a la producción nacional, y para eso tendremos que ir desmontando todos esos controles que hasta este momento, Gabo, han demostrado que son ineficientes, porque Venezuela tiene control de cambio, control de tasas de interés, control de precios, control de ganancias, control de la distribución, y sin embargo tenemos la inflación más alta del mundo, y sin embargo tenemos niveles por encima del 62% de los productos regulados.